Mi nombre es Patria. Es una novela escrita por Raúl Ballarino. La tercera edición de esta novela fue publicada en el año 2020 por la editorial Fin del Siglo. El personaje principal de esta novela es África de las Heras, quien era un espía de origen español que formaba parte del KGB y tenía una ideología comunista y realizó una red de espionaje en América Latina. El escritor de esta novela, Raúl Ballarino, fue un escritor y periodista nacido en Montevideo, Uruguay, el día 19 de julio del año 1951. Comenzamos redactando brevemente el libro para luego profundizarnos en el momento que África de las Heras llega a Uruguay. Grigori Gurevich, un militar que se encontraba de guardia en un hospital de Moscú, él mismo se encontraba protegiéndome. Yo, África de las Heras, la paciente de la cual solo sabía que era coronel del ejército ruso, en ese momento me encontraba en mis 78 años y me encontraba en un estado muy delicado, perdiendo mi vida en 1988. Por lo tanto, Grigori se encargó de recolectar información sobre mí. Grigori, a fin de cuentas, logró recolectar información sobre mí con un viejo archivero del KGB en Moscú. En ese momento, Gorbachev ya no estaba a cargo del gobierno, gobernaba Boris Yeltsin, y la URSS se disolvió el 25 de diciembre de 1991. Yo, África de las Heras, nací el 27 de abril de 1909, en Ceuta. Mi padre era un escribiente del ejército español y mi madre se ocupaba de sus labores. Mi tío paterno era un abogado y alcalde de Ceuta entre 1907 y 1909. Realicé mis estudios en Madrid hasta 1923. Ese mismo año, el capitán general de Barcelona se alzó contra el orden constitucional mediante un golpe militar en los años 1923 hasta 1930. Al fallecer mi padre, comencé a decir que fue enviado a Melilla por castigo por sus ideas liberales y su oposición al capitán general. Dije esto con el fin de fortalecer la imagen ante los soviéticos. En Madrid, en 1930, quise involucrarme en la lucha contra la dictadura. Moscú era un caos, tenía que trabajar en los servicios de radiocomunicación y atender a los heridos. El crudo invierno de la URSS meló las fuerzas alemanas y benefició a mi país. La URSS, yo estaba dispuesta a combatir para servir a la URSS. En caso de un ataque de parte de los alemanes, yo tenía la orden de destruir los libros de claves y con granadas destruir el equipo de comunicaciones. Yo, África, con mi nombre clave, Ivone, volví de la retaguardia a Moscú en 1944. Tiempo después, un escritor y pianista llamado Feliberto Hernández se trasladó a París y yo tuve el privilegio de conocerlo, ya que me beneficiaba porque mi objetivo era comenzar una relación con alguien sudamericano para casarme y establecerme ilegalmente. El vista de residencia permanente en Uruguay. Fui a Uruguay con el principal objetivo de crear la mayor red de espionaje en América. Hice los trámites migratorios con información no real de mí, con un documento que me dieron en Francia. Hasta que en un momento me cansé de contraer matrimonio con Felisberto e informé sobre esto a Moscú. Les comenté que me quería divorciar y me autorizaron. Luego de esto entré en una relación con Kei, un oficial nazi, y pude extraer la información. Llevando a cabo mi divorcio en el año 1951, en ese entonces ya tenía un equipo de radiocomunicación para contactarme con Moscú desde mi casa. En abril embarqué con destino a Buenos Aires en una línea de barcos que unía Montevideo a Buenos Aires. En Buenos Aires, al descender del barco, me dirigí a un encuentro con otro espía e intercambiamos contraseña. Retorné a Montevideo y comencé a ir a centros de ayuda de niños desamparados y tener un equipo de radiocomunicaciones para comunicarme con Moscú. Logré obtener la ciudadanía legal, hice los trámites para tener la carta de ciudadanía y transmití mi credencial cívica. Al mismo tiempo, recibí una orden de Moscú de que fue a Estados Unidos para brindar ayuda en una red de espionaje a un agente soviético. Para realizar el trámite de la cédula de identidad, tenía todos los documentos reales, pero la foto podía ser un indigente o un enfermo mental. También conocí a un militar con el nombre de clave de Dosky y toda la información que pude obtener lo enviaba a Moscú. Trabajé con Marino y un agente conocido en Uruguay como Valentín Marchetti, quien era el miembro del Partido Comunista Italiano. En el año 1956 fue de Montevideo a Buenos Aires a buscarlo. En la Unión Soviética, los servicios de inteligencia y seguridad tuvieron la sigla KGB, es decir, Comité de Seguridad del Estado. Pero luego de 3 días decidimos volver a Montevideo. Con Marchetti decidimos contraer matrimonio en 1956. La información que tenía Marchetti sobre el gobierno era muy relevante para la URSS. También se unió Nikolai, un agente del KGB, y pasó a vivir en Montevideo. El objetivo de Nikolai y de nosotros, integrantes del KGB, era atrapar a personas que cayeran en la red de espionaje soviético, logrando que de esta manera cayeran en la trampa de los soviéticos, como por ejemplo Iván, un amigo de Nikolai.
Lo que hicimos fue colocar una cámara detrás de una pared falsa en la habitación de Nikolai, para de esta manera tomarle fotos a Iván sin su consentimiento y luego amenazarlo para que nos pase la información confidencial a necesitar. Y días después, el KGB comenzó a recibir información que le daba Iván a Nikolai, y al mismo tiempo teníamos vínculo con un funcionario de la Cancillería uruguaya que nos da información a través de dinero. Viajaba hacia el exterior para tener contacto con agentes y colocar nuevos centros de espionaje. Todas las fotografías de lugares y puntos estratégicos eran de gran utilidad para la URSS, enviados por correo o algunos agentes que viajaban hacia su país. En 1964 falleció mi esposo uruguayo, que me ayudó a tener una cobertura ilegal en América. La relación entre Marco y yo estaba muy complicada, hasta que terminó falleciendo en 1964, en su propia casa. Me relacioné con la muerte de Marco porque él podía revelar cualquier información. Entonces conseguimos una muerte provocada, que no se pudiera descubrir con una autopsia. Con la muerte de mi esposo, me fui de Uruguay, volviendo en 1966, pero recibí órdenes de irme nuevamente. En un momento, ya me vi complicada de salud, y dije que no quería volver más al país, porque me traía recuerdo de mi marido. En 1977, Viajé a Israel, preparé acciones, y un año después, fui reconocida en Uruguay a través del periódico español, por las actividades que hice.